Hola, revisaremos esta bibliografía Evaluar y Planear desde la página 9 y hasta terminar. En este video se hace una lectura comentada, se hacen reflexiones sobre la misma. Te invito a que me sigas en mis redes sociales 100% académicas, donde encontrarás apoyo para tu práctica educativa y para los exámenes de admisión y promoción. Mi nombre es Marcia y comenzamos. Planear la evaluación desde el enfoque formativo. ¿Por qué planear y evaluar son las dos caras de una moneda? La planeación y evaluación son dos aspectos fundamentales del proceso educativo, ya que hacen posible la concreción y el logro de las intenciones didácticas. Son procesos simultáneos e indisolubles, pues a la vez que se planea y diseña una situación de aprendizaje, es indispensable establecer cómo se medirá y valorará el desempeño de los alumnos. Podemos ver esta relación por medio de la siguiente tabla. Planeación. Su objetivo es la organización anticipada y el diseño de las actividades de aprendizaje en lo que se considera una serie de factores como tiempo, espacio, características y necesidades particulares del grupo, materiales y recursos disponibles, así como la experiencia profesional del docente, principios pedagógicos del modelo educativo, entre otros. Todo esto con el fin de garantizar el logro de los aprendizajes de los alumnos. La evaluación, dice, su objetivo es identificar los logros y las dificultades que afrontan los alumnos y con base en esa información mejorar su desempeño. Es un proceso que permite a docentes y estudiantes hacer conciencia de los avances del aprendizaje e incorporar actividades de metacognición de manera sistemática. En cuanto al quehacer docente, la evaluación favorece la reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje, así como permite realizar ajustes a la propuesta didáctica. Por eso es importante aquí la autoevaluación docente, que en el caso de preescolar se realiza en el diario de la educadora. Aquí dice que pues, la evaluación permite incorporar actividades de metacognición de manera sistemática. ¿En qué momento hacemos estas actividades de metacognición? No es otra cosa más que la evaluación y coevaluación que hacemos al cierre de la situación didáctica, que en este caso en los aprendizajes, en las metodologías globalizadoras sería al finalizar el proyecto. ¿Qué momentos y tipos de evaluación forman parte de la planeación? Para que la planeación y evaluación contribuyan a potenciar el aprendizaje, es fundamental que incorporemos los diferentes tipos y momentos de evaluación de manera cotidiana, todos los días. Bueno, eso es una característica de la evaluación formativa, que debe de ser permanente todos los días. Y tenemos aquí los tres momentos: la evaluación inicial, que es la diagnóstica, que permite identificar a los alumnos y establece las bases de la planeación didáctica. Tenemos la evaluación del proceso, que es formativa, tiene carácter cualitativo, valora las estrategias de enseñanza y reconoce los avances de los alumnos. Y la evaluación final, que es sumativa, tiene carácter cuantitativo, posibilita la calificación y acreditación y propicia la comunicación de resultados. Desde esta perspectiva, los docentes planeamos y evaluamos considerando las características particulares de cada nivel. Por ejemplo, mientras que en preescolar la evaluación es exclusivamente cualitativa, en primaria y secundaria se incorpora un carácter cuantitativo y cobra importancia la evaluación sumativa en estos niveles. ¿Por qué? Porque posibilita esa acreditación. Y en preescolar, pues se acredita con el solo hecho de cursar la educación preescolar. Entonces, aquí hay algunas cosas que podemos comentar. Es la evaluación diagnóstica, pues sabemos que se hace al inicio del ciclo escolar por default, pero también se hace al iniciar alguna situación didáctica o en este caso algún método, algún proyecto, sobre qué conocimientos tiene sobre aquello que queremos
enseñarle a nuestros alumnos. Al inicio del ciclo escolar, esta evaluación diagnóstica nos permite conocer, identificar a nuestros alumnos, qué características tiene, la manera que tiene de aprender, las dificultades que tiene. Hacemos entrevistas con los padres de familia, entrevistas con los alumnos. Y dentro ya del ciclo escolar, en las situaciones didácticas, pues nos sirve para indagar esos conocimientos previos. ¿Qué ideas tiene el niño de aquel tema, de aquel contenido que queremos enseñar? Y esto nos ayuda a tomar decisiones para la planeación didáctica, es decir, la planeación didáctica tendría que responder a las necesidades educativas de nuestros alumnos. Por eso la planeación didáctica la tiene que hacer el docente, el dueño del grupo. Y la evaluación del proceso, pues dice que es formativa y es todo el proceso. Aquí es una observación y es un registro permanente de aquello que nos pueda servir para evaluar. Es formativo, tiene un carácter cualitativo, valora las estrategias de enseñanza, es decir, el docente tiene que voltear a ver su propia enseñanza y ver la manera de cómo puede mejorarla, cómo está atendiendo los enfoques didácticos, cómo está atendiendo a las necesidades de su grupo y cómo está retomando toda esta información y todas estas actividades de aprendizaje para que los niños puedan alcanzar ese logro de aprendizaje. Y reconoce también los avances de los alumnos, pero también puede identificar las dificultades que está teniendo. Y por último, pues la evaluación final, que es sumativa, que tiene un carácter cuantitativo, es decir, aquí ya se asigna una calificación y nos sirve también para acreditar al alumno la materia o el ciclo escolar. Y propicia la comunicación de resultados, es decir, con todo esto, pues habrá que darle esta comunicación, esta información al padre de familia. Pero no solo eso, aquí no lo menciona, pero también es importante la parte de la retroalimentación. ¿Cómo podemos mejorar? Y no esperarnos hasta el final del proceso, sino que es durante todo el proceso siempre estar preguntándonos o diciéndonos cómo podemos mejorar, tanto para que nuestros alumnos avancen como para mejorar nosotros nuestra práctica docente. Preescolar. La evaluación diagnóstica se lleva a cabo al principio del curso y al inicio de cada periodo de evaluación para conocer las características de cada niño. La evaluación del proceso que se efectúa conforme se implementan las situaciones didácticas planeadas. Durante este tiempo, la educadora reúne información en su diario de trabajo. De esta forma, da seguimiento a las situaciones didácticas realizadas con los alumnos. Y la evaluación final, que es una evaluación cualitativa. No se asigna una nota numérica o calificación. Esto es en preescolar. Y en educación primaria, los 3 tipos de evaluación se llevan a cabo de manera sistemática a lo largo de los 3 periodos de evaluación y al finalizar el ciclo escolar. La evaluación debe efectuarse a partir de un enfoque formativo. La evaluación final tiene énfasis en el carácter cuantitativo y cualitativo con fines acreditativos, lo que permite comunicar los resultados al estudiante. Otros tipos de evaluación se deben incorporar a una planeación, son la autoevaluación, coevaluación y autoevaluación. Y veamos cuáles son sus características. ¿Quiénes participan en ella? Tenemos la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. La heteroevaluación participan el docente y el alumno. ¿Y cuál es el propósito? Contar con 2 miradas u opiniones sobre los aprendizajes. Contribuir a la mejora de los mismos mediante la creación de nuevas oportunidades. La coevaluación participan los alumnos y aquí el propósito es aprender a valorar los propósitos y el desempeño de los pares con la responsabilidad que esto conlleva, además de representar una oportunidad para compartir estrategias de aprendizaje en conjunto, aprender a valorar los procesos
y el desempeño de los pares. Y autoevaluación, donde participa el alumno, y aquí el propósito es conocer y valorar los procesos de aprendizaje propios y contar con bases para mejorar el desempeño. Son estas tres tipos de evaluación. Aquí déjame en los comentarios cuáles has usado, en qué momento los has usado y si te han funcionado. Al contemplar en la planeación los diversos momentos y tipos, podemos formular las siguientes preguntas orientadoras. ¿Para qué evaluaré? ¿Qué voy a evaluar? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Con qué instrumentos evaluaré? ¿Cuándo se reunirá la información? ¿Cómo analizaré los resultados? ¿Y de qué modo llevaré a cabo la realimentación? La evaluación no debe de convertirse en un acto concreto que se realiza una vez terminada la formación. Debe ser un proceso que acompañe el aprendizaje. Si se convierte en un acto aislado, corre el peligro de no ser rigurosa, ya que las variables que condicionan ese momento son tantas y tan potentes que no se puede garantizar la validez. Bueno. Entonces, es un proceso que acompaña el aprendizaje. No nos debemos de esperar al finalizar la situación didáctica o aquellas situaciones de aprendizaje para entonces valorar. Nos dice aquí el documento que la planeación y la evaluación son las dos caras de una misma moneda. Una va con la otra. Así como se planean las actividades de aprendizaje, también se tienen que planear las actividades de evaluación. No solamente es mencionar el instrumento que se va a utilizar, sino es planear. Y aquí nos hacen todas estas preguntas claves para elaborar esta estrategia de evaluación. ¿Cuáles son las ventajas de incorporar la evaluación en la planeación? Cuando la evaluación con enfoque formativo se tiene en cuenta desde la planeación, llevándola a cabo de manera precisa y sistemática, se promueve la reflexión y la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Se busca recabar información cualitativa acerca del proceso de aprendizaje a fin de analizar y valorar los obstáculos o dificultades de los alumnos, los logros de aprendizaje alcanzados, la realimentación pertinente y los ajustes al proceso de enseñanza. Hoy en día los investigadores suelen dar mayor relevancia a la evaluación de los procesos de aprendizaje que a los resultados de los mismos, ya que consideran, fíjense muy bien, mayor relevancia a la evaluación de los procesos de aprendizaje más que los resultados. Considera clave el desarrollo de ciertas capacidades y habilidades de pensamiento, la comprensión profunda y global de los contenidos curriculares y sobre todo su relación con la vida real. Y aquí lo vamos también a marcar de diversas maneras, la relación que tienen con la vida real. Y aquí es importante autovalorarnos. Mis situaciones didácticas atienden a situaciones de la vida real. Esta concepción educativa exige el desarrollo de una evaluación individualizada y multidimensional. La información que se obtiene al evaluar es la base para determinar tanto la relevancia como la pertinencia de la planeación. Además, es un insumo que permite reorientar las intervenciones didácticas, por lo cual es necesario tener presente la importancia de atender las dificultades y obstáculos del aprendizaje, potenciar las fortalezas de los alumnos, mejorar la calidad de la práctica pedagógica y ayudar a los alumnos a conocer su manera de aprender. Esto nos sirve, pues, esto es importante, reorientar la intervención didáctica. Si no estamos haciendo reflexión sobre nuestra práctica de manera sistemática y precisa,
Entonces, todo esto, pues vamos a tener dificultades. Dice, la información que se obtiene al evaluar es la base para determinar la relevancia como la pertinencia de la planeación. Bueno, esto es importante reflexionar sobre ello. ¿Cómo incorporar la evaluación de la planeación en las secuencias didácticas? Las situaciones o secuencias didácticas que se incorporan a la planeación son un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas, diseñadas con una intención educativa y compuestas por 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. ¿En qué consiste el inicio? Inicio, pues, es la evaluación inicial, identificar conocimientos previos e ideas erróneas y obtener referentes para diseñar las actividades. El desarrollo es evaluación del proceso, observar avances y dificultades de aprendizaje a través de evidencias y tomar decisiones y hacer ajustes. Y en el cierre, valorar si se lograron los aprendizajes esperados que se plantearon al inicio de la situación o secuencia didáctica. Al planificar la situación o secuencia didáctica, se requiere definir cómo se va a evaluar, considerando los aprendizajes esperados y la función de la evaluación. Esto implica determinar cuál es el sentido de la evaluación, cómo se va a recopilar la información, en qué momentos y qué se hará con ella. Y esto también es parte de la estrategia de evaluación. Aquí lo vamos a poner, estrategia de evaluación. Definir cómo se va a evaluar considerando los aprendizajes esperados, que hoy en día pues serían los contenidos y los procesos de desarrollo y de aprendizaje. La función de la evaluación, cuál es el sentido de la evaluación, cómo se va a recopilar la información, en qué momentos y qué se hará con ella. Esto se debe de planear. La estrategia de evaluación se va a planear junto con la planeación de las actividades. ¿Por qué planear situaciones auténticas de enseñanza y evaluación? Planear el trabajo en el aula a partir de situaciones auténticas involucra tanto la enseñanza como a la evaluación. Desde esta perspectiva, mantenemos la congruencia entre lo que se planea, lo que se enseña y lo que se va a evaluar. El trabajo con situaciones auténticas se caracteriza por tener una gran semejanza en cómo se utilizan los conocimientos, procedimientos y estrategias en la vida real, ya sea en lo personal, social o lo disciplinar. Es así que esta forma de trabajo se distingue de las situaciones escolares tradicionales, en las que solo se fomenta el conocimiento superficial y declarativo. Y aquí nos ponen un ejemplo de situaciones escolares tradicionales y situaciones auténticas. En las situaciones escolares tradicionales, el aprendizaje es superficial, son situaciones artificiales, se enseña y evalúa con base en ejercicios de memoria y repetición, fomenta el enciclopedismo, énfasis en lo cuantitativo, evaluación final o sumativa. Y en las situaciones auténticas, el aprendizaje es profundo, son situaciones reales, se enseña y evalúa con base en problemas, además se fomenta el trabajo colaborativo, fomenta la comprensión, énfasis en lo cualitativo y hay una evaluación formativa. Algunos ejemplos de situaciones auténticas que pueden llevarse a cabo son: en la lengua materna español, redactar el reglamento escolar o diseñar una revista para difundir asuntos importantes para la escuela. En la formación cívica y ética, escribir una carta a una institución acerca del respeto a los derechos humanos. Y en ciencias, elaborar una guía sobre el cuidado de la salud, la cual se distribuya entre la comunidad escolar. Las situaciones auténticas
Requieren de un repertorio variado de estrategias, son realistas y plausibles, son complejas y desafiantes, tienen propósitos definidos, tienen una audiencia o un público real, fomentan el desempeño de roles diversos, incluyen restricciones e incertidumbres. Trabajar en un marco de evaluación auténtica nos permite y nos exige integrar la evaluación y la enseñanza, en lugar de concebir a la primera como el punto final del proceso. Nos ayuda a centrarnos en lo que es importante que los estudiantes aprendan, así como a observar dicho aprendizaje en términos de desempeños y no en términos de puntajes y promedios. El desempeño del estudiante en tareas auténticas hace visible para el docente lo que ha aprendido, su dominio de los conocimientos trabajados y las habilidades que es capaz de poner en acción para resolver situaciones. Ajustar la planeación a partir de la evaluación. ¿Cómo aprovechamos la evaluación para ajustar nuestra planificación? Solo cuando la planeación se contraste con la realidad en el aula, contaremos con los elementos suficientes para evaluarla y realizar los ajustes necesarios. Aquí nos está sugiriendo contrastar la planeación con la realidad del aula. Solamente así podemos evaluar en su pertinencia. En este momento, los docentes podremos apoyarnos con una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿hubo situaciones escolares imprevistas? ¿Ocurrió alguna contingencia que no fue posible prever? ¿Cómo funcionaron las actividades diversificadas? ¿Las actividades fomentaron la participación de todo el grupo? ¿Qué modificaciones habría que implementar? La reflexión y valoración constantes sobre nuestra práctica y los logros alcanzados por los alumnos, es decir, evaluar la enseñanza y aprendizaje, es fundamental porque nos permite identificar qué ajustes requiere la planeación. La evaluación debe ser en dos sentidos. Por un lado, evaluar la enseñanza y por otro lado, evaluar el aprendizaje. En ocasiones es necesario hacer este análisis al final de la jornada o semana laboral, pero es recomendable hacerlo con mayor profundidad, al menos una vez al terminar un periodo de corte, que en el caso de la educación básica será cada trimestre. Por eso aquí no es recomendable los diarios prellenados donde solamente se palomean los aspectos ahí que tienen registrados ahí. Es una reflexión, una valoración profunda del quehacer docente y del quehacer del estudiante. Es evaluar la enseñanza y evaluar el aprendizaje. Trabajar con situaciones auténticas incrementa las posibilidades de realizar evaluaciones formativas, ofreciendo a nuestros estudiantes ayuda ajustada a sus necesidades a lo largo del proceso de trabajo y creando instancias de devolución que le permitan confrontar por sí mismo lo que lograron, con lo que se esperaba que lograsen. Este tipo de devoluciones no son posibles cuando las tareas de evaluación se limitan a preguntas o ejercicios carentes de contexto o situación. Solo son posibles cuando la tarea a realizar tiene cierto grado de complejidad. ¿Por qué planear y evaluar los aprendizajes con una mirada preventiva? Hemos mencionado con anterioridad que cuando evaluamos desde el enfoque formativo, hacemos hincapié en los aspectos cualitativos del aprendizaje, por ello nos centramos en los procesos más que en la evaluación sumativa o los resultados obtenidos al final del ciclo escolar. Planear este tipo de evaluación nos permite conocer con mayor detalle a nuestro grupo e identificar los avances, logros y obstáculos o dificultades de cada estudiante, considerando, por ejemplo, los diferentes estilos de aprendizaje, ritmos, intereses, motivaciones y necesidades. La evaluación formativa
Valora los aspectos cualitativos de los procesos de enseñanza y aprendizaje y cuenta con evidencias de los logros y las dificultades que los estudiantes se enfrentan. En los ajustes de planeación, evaluar con una mirada preventiva para brindar apoyos oportunos a quienes requieran mejorar su desempeño, crear oportunidades de aprendizaje y orientar a los estudiantes para que aprendan a aprender. Y estrategias de intervención: fortalecer los logros de los alumnos en los primeros años de la educación básica y atender las necesidades de quienes estén en riesgo de repetir un curso o de enfrentar el fracaso escolar. Podremos atender las necesidades de los alumnos y modificar nuestra planeación una vez que se hayan recabado y valorado las evidencias más precisas acerca de sus cualidades y los retos que enfrentan al aprender. Esto mediante actividades de evaluación formativa. De este modo se nos permitirá prevenir dificultades posteriores en el aprendizaje y el fracaso escolar, así como asegurar la acreditación, promoción o certificación de algunos de nuestros estudiantes. La planeación de las lecciones puede mejorarse si se logra lo siguiente: conocer bien las necesidades y características de los alumnos, utilizar diversas estrategias, adaptaciones y actividades didácticas, reconocer la relación existente entre los objetivos y las actividades, conocer bien las debilidades personales en cuanto al contenido y las estrategias de enseñanza, incluir actividades evaluativas en los planes. A partir de este conocimiento, atenderemos a quienes han mostrado dificultades en su aprendizaje y actuar a tiempo. Para ello, es útil plantearse las siguientes preguntas: ¿qué causa dicha problemática? ¿Cuáles son los obstáculos o las dificultades que enfrentan? ¿Y qué apoyo requieren para superarla? Aquí vamos a hacer un paréntesis, pero me voy a regresar un poquito. Esta parte de aquí quiero hacer un énfasis, algo es muy importante. Y aquí muchas veces se nos dificulta autovalorarnos o hacer una autoevaluación docente. Es muy difícil porque todos los docentes pensamos que lo que hacemos lo hacemos muy bien. Y entonces se nos dificulta identificar estas áreas de oportunidad en las que tendríamos que estar trabajando para mejorar. Y aquí nos ofrece algunos como indicadores que muy bien pudiéramos tomar en cuenta al momento de hacer esa autoevaluación. Dice, la planeación de las lecciones puede mejorarse si se logra lo siguiente. Conocer, fíjense, puede mejorarse. Por eso nos pueden servir estos indicadores para la autoevaluación docente. Conozco bien las necesidades y características de los alumnos. Y ojo aquí, nosotros como docentes pudiéramos pensar que sí las conocemos muy bien, pero en realidad las conocemos. Y les voy a platicar una anécdota. En una ocasión fui a un grupo para realizar una evaluación de CISAC, donde se tendría que escoger a 6 alumnos al azar. Y con la valoración de 6 alumnos o de 8 alumnos, íbamos a valorar a todo el grupo escolar. Al elegir a los alumnos de manera al azar, yo, que soy ATP, los iba a elegir. Yo no conocía los antecedentes de los alumnos, no sabía yo quiénes eran buenos, quiénes eran malos, etcétera. Entonces, llegué al grupo y escogí a estos 6 niños. Y cuando dije un nombre determinado de uno de los alumnos, como que se le desencajó la cara a la docente, porque ella pensó que si yo valoraba a ese alumno, el grupo pues iba a salir muy mal. Pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que al evaluar a este niño salió muy bien, mucho mejor que otros niños que ella pensaba que iban a salir bien. Este niño tenía dificultades de aprendizaje, tenía algún retraso ahí
importante, ¿no? En su desarrollo y sin embargo en los ejercicios el niño los pudo resolver de manera adecuada. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿conocemos bien las necesidades y características de nuestros alumnos? Y luego dice, utilizar diversas estrategias, adaptaciones y actividades didácticas. Ahora, bien, las estrategias que estoy utilizando son de las que yo invento, de las que yo he utilizado toda la vida y que me han dado excelentísimos resultados, en mi parecer, porque a los niños les gusta, porque los niños se sienten contentos o porque verdaderamente generan aprendizaje. ¿Cómo puedo constatar que verdaderamente estén generando aprendizaje? Estas adaptaciones que yo hago, ¿son adaptaciones al currículum o son adaptaciones superficiales? Porque muchas veces decimos, no, es que nos compartimos la planeación, pero hacemos adaptaciones. ¿Y qué adaptaciones haces? Pues, por ejemplo, en vez de trabajar personalmente con Luisito, pues le cambio el nombre y trabajo particularmente con María Luisa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas no son adaptaciones curriculares, no son adaptaciones profundas. Entonces, mucho ojo con las adaptaciones. O hay ocasiones en que adaptamos tanto las actividades que le quitamos el reto cognitivo y hacemos una actividad muy simplista de mero entretenimiento que no genera aprendizaje significativo. Entonces, mucho cuidado también con las adaptaciones. Luego, reconocer la relación existente entre los objetivos y las actividades. Y aquí la pregunta es, ¿las actividades que estoy planeando son congruentes con el aprendizaje esperado que estoy queriendo trabajar con mis alumnos? O ahora ya en el marco del Plan de Estudio 2022, las actividades que estoy planeando, la opción metodológica, los cuestionamientos que estoy proponiendo para mis alumnos, ¿están respondiendo al contenido? ¿Están respondiendo a los procesos de desarrollo, de aprendizaje? ¿Presentan un reto cognitivo para mi alumno? Todo esto lo tendríamos que estar valorando. ¿Cuentan con el enfoque didáctico? ¿Estoy violentando su manera de aprender? ¿De qué manera estoy atendiendo estas formas de aprendizaje que tienen mis alumnos? ¿La zona de desarrollo próximo la tengo bien identificada para mis alumnos? ¿Cómo conformo los equipos para que ellos trabajen y se puedan apoyar entre sí? Hay muchas cosas que podemos reflexionar en este sentido. Esto es fundamental para la mejora de la enseñanza del docente, para reflexionar sobre la práctica. Es más, aquí lo vamos a poner. Reflexión de la práctica docente. Bueno, continuamos. A partir de este conocimiento, atenderemos a quienes han mostrado dificultades en su aprendizaje y actuar a tiempo. Para ello es útil plantearse las siguientes preguntas. ¿Qué causa dicha problemática? ¿Cuáles son los obstáculos o las dificultades que enfrentan y qué apoyo requieren para superarla? Y aquí tenemos este diagrama. Las dificultades que enfrentan o los errores que cometen, las representaciones que hacen frente a una tarea y las respuestas que dan a las demandas académicas que se les plantean. ¿Qué estrategias utilizan? Es decir, aquí el docente tendría que estar observando todos estos procesos en sus alumnos. Con la información recabada,
Debemos implementar estrategias de intervención para atender las dificultades específicas y emprender una serie de medidas preventivas que apoyen a quienes así lo requieran, ya que contaremos con mayores elementos para determinar las constantes que muestran nuestros estudiantes. Cabe señalar que los errores que observemos en los estudiantes, ya sea en las representaciones mentales como en las estrategias, son una fuente importante de información del proceso de aprendizaje y, por tanto, ayudarán a precisar el tipo de dificultades, obstáculos de aprendizaje a los que se está enfrentando. Esto, a su vez, permitirá definir el tipo de apoyos requerido. Y esto nos ayuda, pues, a la atención a los niños que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. Pero solamente lo podemos identificar si y solo si tenemos conciencia o podemos identificar lo que el niño o niña hace y dice en relación al aprendizaje esperado durante la actividad de aprendizaje. Es lo que el niño hace y dice, las dificultades que enfrenta, las representaciones que hace frente a una tarea, las respuestas que da ante una demanda académica. Y entonces, los errores que observemos, ya sea en las representaciones mentales, en las estrategias, nos da información de cómo está aprendiendo el niño y nos ayuda a precisar las dificultades, los obstáculos que está enfrentando, y esto nos ayuda a definir los apoyos requeridos. Pero esto lo tenemos que tener muy claro para que el apoyo verdaderamente sea un apoyo que ayude al niño a avanzar. ¿Qué obstáculos o barreras para el aprendizaje pueden enfrentar quienes están en riesgo de fracaso escolar? Atendiendo al enfoque formativo de la evaluación y con base en nuestra experiencia, los docentes podemos analizar las representaciones mentales que provocan errores y las estrategias con las que un alumno lleva a cabo una tarea escolar. Sin embargo, también es indispensable identificar las barreras que intervienen o interfieren en el aprendizaje y la participación. Identificar las barreras de las dificultades y las barreras en el contexto escolar, en las situaciones familiares, contexto social, características personales, clima escolar y mecanismo disciplinario. En todos estos aspectos podemos encontrar dificultades y barreras, inclusive hasta la manera de planear las actividades, cómo las estoy desarrollando, cómo se las estoy planteando a mi alumno, puede resultar ser una barrera para el aprendizaje si no atiendo a las necesidades educativas de mis alumnos. Y esto entra dentro del contexto escolar, así como el clima escolar, la situación familiar. Puede ser que algo esté ahí molestando a nuestros alumnos dentro de esa situación familiar que está viviendo. Las situaciones de bullying o de violencia dentro de la escuela o fuera de la escuela. Bueno, la manera en que ejerce la disciplina el docente, si es muy autoritario, si es castigador, todo esto interviene, pues, como barrera, como dificultad o como una ayuda, apoyo para los aprendizajes. El término barreras para el aprendizaje y la participación, BAP, ha sido puesto para analizar la complejidad de elementos ajenos al estudiante que influyen
en el aprendizaje. Fíjense muy bien, elementos ajenos al estudiante y que influyen en el aprendizaje y la permanencia de los alumnos en la escuela. Algunas de ellas son de carácter externo a la dinámica escolar, pero otras están muy arraigadas en la escuela, lo que les mencionaba. Las barreras para el aprendizaje y la participación social que enfrentan los alumnos en situación de vulnerabilidad son, en general, el resultado de su interacción con los contextos en que se desarrollan y se hacen patentes las prácticas que caracterizan a las escuelas. Conocer las VAP nos permitirá elegir las estrategias de intervención más adecuadas para atender a los estudiantes en situación de riesgo y que han tenido dificultades en los logros de los aprendizajes esperados. En el siguiente esquema, los docentes identificaremos los espacios y momentos en los que podemos identificarlos. Y esto es importante también. Entonces, los docentes identificaremos espacios y momentos en que podemos identificar las VAP. El docente analiza las barreras para el aprendizaje y participación que se observan en el trabajo en el aula, la planeación didáctica, la propuesta de evaluación, los tipos de intervención pedagógica, estrategias didácticas, ambiente en el aula, relaciones entre pares. La cultura escolar, como valores, creencias y actitudes o costumbres que predominan entre los miembros de la comunidad. El contexto local y familiar, situaciones de inseguridad, desempleo, pobreza, falta de servicios. Y la organización escolar, la distribución de responsabilidades, horarios, recursos disponibles. Y aquí también esto nos sirve para hacer una valoración o una autovaloración tanto de nuestro trabajo docente como del trabajo que se desarrolla dentro de la escuela. Si ustedes se fijan, aquí se mencionan 4 aspectos. Este que le corresponde a la escuela, corresponde a la escuela y corresponde a la escuela. Y solo uno corresponde al contexto local y familiar. Aquí podemos brindar recomendaciones a las familias para que puedan minimizar esa barrera para el aprendizaje y la participación social. Pero en los demás aspectos sí tendríamos que tener acciones específicas para mejorar y minimizar estas barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Cómo podemos apoyar desde la planeación y evaluación a quienes se enfrentan el riesgo del fracaso escolar? Una vez que los docentes contemos con información más detallada sobre nuestros alumnos y su manera de aprender, analizaremos y reflexionaremos acerca de las estrategias a seguir para brindarles los apoyos necesarios. De manera concreta, tendremos que hacer ajustes y planear actividades con el propósito de fomentar que los alumnos lleven a cabo estrategias que les permitan aprender un contenido curricular o desarrollar alguna habilidad. Una de las estrategias fundamentales consiste en impulsar el desarrollo de una conciencia autorregulada del aprendizaje. Y esto es importante, yo creo que lo vamos a poner también con otro color. Desarrollo de una conciencia autorregulada del aprendizaje, para que los estudiantes sean capaces de conocer sus propios procesos de aprendizaje. Al fomentar la participación activa del alumno en su aprendizaje, asumimos que es capaz de identificar sus dificultades, explicitar su origen y proponer soluciones a ellas. Algunas preguntas que deben aprender a responder para alcanzar esta aptitud son: ¿cuáles son mis habilidades y mis dificultades? ¿Cuáles son las características de las actividades que tengo que efectuar? ¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje específicas que debo implementar? ¿En qué recursos me puedo apoyar y con cuánto tiempo cuento para ello? ¿Qué resultados obtuve? ¿Alcancé los objetivos? Bueno, esto es para una autoevaluación del alumno.
con esto los podemos apoyar para que ellos hagan esa autoevaluación. Y aquí tenemos este diagrama, dice intervención docente para prevenir el fracaso escolar, planear actividades que fortalezcan los logros, dar prioridad a la evaluación formativa, incorporar la heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación, dar retroalimentación inmediata y específica. Y luego volvemos a la intervención docente para prevenir el fracaso escolar. Pero después de esta retroalimentación que nos va a ayudar, todo esto nos va a ayudar a esta intervención docente, a tomar decisiones que nos puedan ayudar a prevenir el fracaso escolar. Y estas son preguntas de apoyo para que el alumno realice autoevaluación. Las acciones de evaluación formativa que implementemos para apoyar a quienes están en situación de riesgo deben ser encaminadas a que los estudiantes realicen el monitoreo de su propio desempeño y valoren tanto los resultados como las acciones que llevaron a cabo a lo largo del proceso. Y entonces aquí vamos a resaltar que los estudiantes realicen el monitoreo de su propio desempeño. Otra estrategia importante es fomentar la autoevaluación y coevaluación, ya que ambas favorecen que los alumnos aprendan a aprender, que establezcan pautas de interacción grupal y promuevan la realimentación mutua, con la cual pueden explicar sus razonamientos y entre ellos se proporcionan las ayudas o andamiajes necesarios. Esto es excelente. Cuando en alguna ocasión tuve grupo que trabajaba yo la coevaluación con mis alumnos, ellos se proporcionaban estas ayudas y estos andamiajes al valorar el trabajo de sus compañeros. Ellos hacían sugerencias para la mejora. Y lo que a mí también me llamaba mucho la atención es que esas sugerencias, vamos a suponer que Juanito dio sugerencias para que María mejorara su trabajo. Pero las sugerencias que Juanito le daba a María las tomaba para él mismo y él mejoraba su propio trabajo también. Ahí considero yo que se proporcionaban esas ayudas y esos andamiajes necesarios y entre pares pues se comprendían mucho mejor. Pero lo importante aquí es que el docente propicie esos espacios para estas conversaciones entre los alumnos. Y aquí pues tenemos este diagrama, autoevaluar, coevaluar y realimentar. Actuar estratégicamente ante una actividad de enseñanza-aprendizaje supone ser capaz de tomar decisiones conscientes para regular las condiciones que delimitan la actividad en cuestión y así lograr el objetivo perseguido. En este sentido, enseñar estrategias implica enseñar al alumno a decir conscientemente los actos que realizará. Ay, esto también es importante. Enseñar estrategias es enseñar al alumno a decidir conscientemente los actos que realizará, enseñarle a modificar conscientemente su actuación cuando se oriente hacia el objetivo buscado y enseñarle a evaluar conscientemente el proceso de aprendizaje o de resolución seguido. ¿Por qué esto es importante? Porque esto es lo que nos lleva a la metacognición. Cuando nosotros le preguntamos al alumno, ¿qué hiciste para resolver un problema? Aquí lo estamos enseñando a tomar decisiones conscientes sobre su desempeño. O, por ejemplo, al plantearles un problema, preguntarles, ¿cómo lo podríamos resolver? Antes de empezar a resolverlo, que los niños piensen cómo podrían resolverlo. Y una vez que hayan comentado y dicho, platicado sobre esto, entonces sí, que ejecuten lo que dijeron. Esto también
Es muy importante porque genera metacognición en los alumnos. Aprenden a aprender. Por otro lado, las actividades didácticas que incorporamos al hacer ajustes a la planeación deben considerar las fortalezas y las dificultades de los alumnos para asegurarnos que se ofrecen nuevas oportunidades de aprendizaje. Además, las demandas cognitivas que se planean deben ser diseñadas de acuerdo a la heterogeneidad del grupo, partiendo de la idea de que cada tarea requiere de distintos niveles de procesamiento de información y de pensamiento para ser resueltas. Otras cuestiones que se sugiere considerar son crear ambientes de aprendizaje propicios, fomentar el trabajo diversificado en el aula y realizar acciones educativas con equidad. Y todo esto son principios del diseño universal para el aprendizaje. Aquí nos está hablando de las demandas cognitivas que se plantean, que deben ser diseñadas de acuerdo a la heterogeneidad del grupo, partiendo de la idea de que cada tarea que requiere de distintos niveles de procesamiento de información y de pensamiento para ser resuelta no es otra cosa más que el DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje. Por último, es importante recordar que los docentes incidimos en el proceso de aprendizaje al implementar nuestro plan de enseñanza y evaluación. La disposición de nuestros estudiantes frente al aprendizaje está vinculada con nuestra actitud hacia sus logros y dificultades. Fíjense aquí lo que remarca la importancia de la actitud del docente, ¿eh? Va a marcar los logros y dificultades de nuestros alumnos. En este sentido, la manera como nos expresamos de ellos produce efectos que impactan decisivamente en sus acciones y en el concepto que el alumno va construyendo de sí mismo como aprendiz. Bueno, esto es programación neurolingüística también. O sea, depende mucho de las expectativas que tenga el docente. Estas expectativas influyen en el logro y las dificultades de nuestros alumnos. Y se han hecho muchos estudios y experimentos con esto y esto es una verdad. De manera general, se sugiere considerar en la planificación actividades didácticas diversificadas según los estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos, así como retroalimentarlos de manera específica y sistemática. Asimismo, crear diversas oportunidades de aprendizaje que promuevan el trabajo colaborativo, fomentar el respeto y favorecer el desarrollo de una conciencia autorregulada de aprendizaje, de modo que el propio alumno sea partícipe de su proceso, aprenda y asuma que él también puede identificar sus dificultades, explicitar su origen y proponer soluciones a ellas, establecer puentes de comunicación y acuerdos con la familia para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Y aquí, pues, nos está hablando, bueno, todo esto ya lo hemos comentado, es como una especie de conclusión a la que está llegando el documento, pero aquí quiero resaltar que hay que promover el trabajo colaborativo, porque todavía, pues, hay prácticas docentes que se enfocan mucho en el trabajo individual. Conclusiones, para finalizar. Planear la enseñanza y el aprendizaje nos permite contar con una ruta o plan de viaje, asegurar que las actividades que diseñamos para el trabajo en el aula tengan propósitos claros y atiendan elementos curriculares básicos. Nos permite seleccionar cuidadosamente las estrategias y los instrumentos didácticos de acuerdo con las características de nuestro grupo, así como definir con anticipación la administración del tiempo y los recursos disponibles. Incluir en nuestra planeación la evaluación desde el enfoque formativo nos conduce a priorizar
los aspectos cualitativos del aprendizaje y la enseñanza. Desde esta perspectiva, podemos obtener evidencias para valorar y mejorar el desempeño de los alumnos y la labor docente. Esto significa que nuestra propuesta de trabajo es dinámica y puede ser ajustada en el momento que sea necesario. Planificar situaciones auténticas de enseñanza y evaluación despierta el interés de los estudiantes y los motiva a aprender, pues se enfrentan a desafíos cognitivos y trabajan de manera colaborativa, lo que promueve el aprendizaje profundo y significativo. Con ello nos alejamos de las situaciones escolares tradicionales que se centran en el aprendizaje superficial y la evaluación cuantitativa. Evaluar con una mirada preventiva nos ayuda a detectar los obstáculos o barreras para el aprendizaje y las dificultades de los estudiantes que están en riesgo de fracaso escolar. Nos brinda herramientas para determinar los apoyos que requieren y crear nuevas oportunidades de aprendizaje.